Buen día, nosotros somos el equipo número 10. En este día vamos a hablar un poco de nuestro proceso en el desarrollo del proyecto final de la maestría en ingeniería de software. Vamos a empezar hablando un poco cómo fue el proceso y de los aprendizajes que tuvimos durante el proyecto uno y de cómo todo se fue materializando en el proyecto 2. Y bueno, algunas de las lecciones que aprendimos y cosas que pudieron mejorarse. Vamos a empezar entonces con el proceso inicial del refinamiento de las historias. Listo, para la estrategia implementada que nos funcionó como equipo para poder entender el problema del proyecto y las necesidades que íbamos a solventar fue iniciar con el Story Map. Nosotros iniciamos definiendo pues, los features generales y pues los componentes mínimos del MVP, los fuimos separando, identificando cada uno de los usuarios y detallando todas las historias y todas las tareas que se iban a realizar en los diferentes sprints que iban a ser ya proyectados. Seguido a esto, pues identificamos la velocidad del grupo gracias a que nosotros pues ya hemos trabajado en materias anteriormente, entonces conocíamos un poco ya el flujo que llevábamos y esto nos facilitó este proceso. En cuanto a los atributos de calidad, pues entonces se fueron identificando los más importantes y relacionamos ya con las historias que ya habíamos definido anteriormente, priorizando algunos que teníamos ya en el radar, como era la seguridad, escalabilidad, disponibilidad y latencia. El siguiente reto era identificar cómo íbamos a hacer seguimiento y llevar a cabo el proyecto. Y como ya lo habíamos trabajado en cursos anteriores, decidimos utilizar la metodología Agile, utilizando una herramienta que ya habíamos trabajado también previamente. Esta herramienta fue Jira, en la cual colocamos todas las tareas e historias que íbamos a estar trabajando, las pudimos dividir dentro de Sprint y como ya teníamos la capacidad y sabíamos cuánto nos iba a costar cada una de las tareas, nos podemos comprometer en los diferentes sprint, que fueron tres en total, para llevarlas a cabo. Una de las cosas importantes fue que las personas que crearon las tareas, reportaron y generaron como todo el detalle de cada tarea, no fue la misma que fue asignada después al proyecto. Esto se debió a que cada uno tenía diferentes habilidades y fueron aplicadas en el proyecto. Esto nos sirvió llevar todo el atraso del proyecto, pero además necesitábamos una tarea para llevar, un tablero para llevar a cabo la trazabilidad de cómo íbamos a organizarnos para trabajar en todo el proyecto de la materia. Para eso utilizamos el tablero que hay en GitHub y con esto nos pudimos apoyar para crear tareas e ir asignándonos cada una de las responsabilidades. Bien, otro de los elementos que se trabajó durante el proyecto uno fue ya el diseño y la arquitectura del proyecto. Digamos que fueron avances que se fueron realizando semanalmente, íbamos a cada semana refinando la arquitectura, mejorando los modelos y agregando cada vez más detalle hasta llegar a algo que nos hiciera sentir, digamos, confiados de que pudiéramos desarrollar un buen proyecto en el siguiente ciclo. Eh, Se dividieron pues a partir de los distintos diagramas disponibles de componentes, de despliegue de información y también algo que nos facilitó mucho la creación de estas arquitecturas que no fueran, digamos, diagramas tan extensos y difíciles de entender, fue también usar subsistemas o diagramas, digamos, que detallaban componentes que están acá resaltados. Y pues esto ayuda a detallarlos mejor y a tener un mejor entendimiento de los mismos. Y bueno, también se realizó con la parte de los sistemas front. Digamos que muchos de estos diagramas se aplicaban para la parte de backend, pero es importante también tener en cuenta la arquitectura de las aplicaciones mobile y web. En otra parte importante fue la estrategia de pruebas que diseñamos. Había un reto en poder equilibrar tanto la aplicación de distintos tipos y niveles de prueba como para demostrar suficiencia de lo aprendido en materias anteriores relacionadas a testing y hacer que el alcance fuese adecuado para el proyecto y no generarnos sobreesfuerzo de cara al proyecto número 2. Entonces, este documento fue
modificándose semana a semana conforme íbamos teniendo mayor conciencia de las tareas involucradas en todas las historias consideradas para los sprints. Uno de los principales problemas a veces al enfrentar un proyecto es el tema de la incertidumbre. A veces no sabemos cómo vamos a afrontar un proyecto y esto nos ayudó solventarlo los experimentos. La idea fue crear ciertos experimentos en la parte que teníamos mayor incertidumbre para ver cuál iba a ser el proceso para poderlo atacar. Esto nos dio una noción clara de cómo afrontarlo y poder medirlo y estimarlo para tenerlo en cuenta en cada uno de los sprints que íbamos a estar trabajando. Esto nos ayudó muchísimo y lo veremos más adelante. Bueno, aquí estamos viendo los mockups que el equipo realizó, tanto para la parte web como para la mobile. Aquí rescatamos que los diseños fueron adecuados desde un inicio, de manera que pudimos hacerlo teniendo en cuenta que hubiesen componentes que pudiésemos reutilizar en las pantallas y esto pues acelere el trabajo de todos los miembros del equipo y mantenga la consistencia a lo largo de las aplicaciones. Continuando con la interfaz mobile, tenemos el diseño, vimos y nos adaptamos mucho a lo aprendido dentro de las materias, tanto en la materia de experiencia de usuario como la de desarrollo móvil, para poder tomar la mejor decisión, seguir los patrones de diseño adecuados y poderlos utilizar dentro de la interfaz de nuestro aplicativo móvil. Bien, respecto ya a la materialización de todo esto en la segunda parte del ciclo, en el proyecto 2, digamos que fue muy importante hacer la configuración de la infraestructura antes de poder iniciar el sprint, el primer sprint. Entonces, la configuración de los repositorios para cada una de las distintas fuentes de código y también empezar a avanzar en los pipelines de integración, el despliegue continuo, pues digamos que la automatización de todo esto a través de herramientas como GitHub Actions permitió que, digamos, el desarrollo fuera más ágil y pudiéramos entregar más rápido estas features y pues no hubieran, digamos, conflictos en las entregas. Nosotros escogimos un flujo de trabajo que nos sirvió bastante bien, que fue el de Trunk-Based Development, en la que pues manteníamos una única rama y las features se iban integrando a medida que cumplieran como con las pruebas de integración ya automatizadas en los pipelines. Esto pues permitió que no hubiera necesidad de contar con ambientes adicionales. Y bueno, digamos que algo que consideramos muy importante fue la entrega de evidencias de los resultados de la ejecución de estas pruebas dentro de cada sprint, pues digamos que es algo que demuestra, digamos, el avance de las features que se han ido construyendo. En cuanto al control del avance, nosotros nos guiamos mucho o nos apoyamos mucho de los diferentes gráficos que nos sugerían para poder evidenciar cada uno de los avances, la velocidad. Ahí podemos visualizar pues la parte del Velocity Chart, el Business Value Chart y el Bar Down Chart. También abajo lo fuimos sacando a medida que íbamos avanzando semana a semana. También resaltamos la importancia de conocer el coverage de cada una de las pruebas y de esta manera pues nosotros podríamos verificar o pues tener cada una de las funcionalidades bien testeadas y asegurar el funcionamiento de los diferentes escenarios que se podían presentar. También vemos muy importante la retrospectiva al finalizar cada sprint. Esto nos ayudó mucho porque íbamos identificando qué cosas debíamos eliminar, qué cosas debíamos agregar, mantener de la metodología que íbamos implementando a lo largo del proyecto. Bien, vamos a hablar un poco de la materialización de esto, de cómo se ve, un poco del producto final. Digamos, todo lo que corresponde al backend, utilizamos Google Cloud como nuestro proveedor. Digamos que aprovechamos un poco como algunos bonos que teníamos ya de cursos anteriores, nos permitió ahorrar en costos. Y bueno, aprendizajes de materias anteriores que nos sirvieron muchísimo, pues las materias de cloud, todo el ciclo de materias cloud, pues nos sirvió mucho para poder configurar esta infraestructura que pues resultó ser bastante apropiada para el desarrollo del proyecto. Que podemos ver, por ejemplo, el clúster donde se están ejecutando cada uno de los distintos servicios que veíamos en los componentes anteriores de la arquitectura.
y vamos a ver un poco cómo quedó la interfaz web del servicio, del producto. Aquí podemos ver cómo se materializó el diseño que habíamos planteado y se formalizó el trabajo que habíamos hecho en cada una de las tareas, teniendo diferentes secciones y una interfaz que se ajustaba dependiendo de la necesidad que teníamos y pudimos completar todas las tareas planteadas para el proyecto y lo que necesitaba el usuario. Bien, y esta es la parte mobile correspondiente pues, al proyecto. Esta es nuestra aplicación desarrollada en Android. Podemos ver las distintas vistas. Tenemos esta pues para un tipo de usuario. Tenemos otra vista también para el segundo tipo de usuario, que es los usuarios clientes. Entonces cada uno pues maneja una interfaz distinta. Y bien, este ha sido nuestro recorrido por esta materia que ha sido a la vez desafiante como valiosa para nuestra experiencia. Y a manera de resumen, vamos a hablar un poco sobre los distintos puntos que salieron bien o que tuvimos espacio de mejora. Partimos mencionando que hubo un buen diseño inicial de las aplicaciones, que fue el trabajo realizado a lo largo del proyecto uno. La arquitectura consideramos estuvo bien planteada, los mockups fueron adecuados y esto nos permitió ingresar directamente e implementar las funcionalidades de forma rápida. Luego también hubo una preparación anticipada de la infraestructura. Reservamos tiempo para la configuración de esta infraestructura. Lo hicimos incluso antes de partir con Proyecto 2 y esto nos dio un avance, una cierta ventaja que nos dio tranquilidad en el desarrollo del Sprint 1. También en cuanto al flujo de trabajo para la integración y despliegue continuo, lo hicimos desde un inicio. El workflow nos posibilitó esta integración y despliegue resguardando la calidad del código sin incurrir en costos adicionales por ambientes. Las estructuras reutilizables que también planeamos desde el comienzo, definimos plantillas, componentes en los repositorios, lo cual ayudó a la estandarización y redujo retrabajo. Por otra parte, la automatización temprana de nuestras pruebas unitarias y de integración se hizo desde el inicio y esto redujo trabajo manual en el camino, también facilitando detectar errores de manera oportuna. Y hubo un aprovechamiento de los frameworks y herramientas que hemos aprendido a lo largo de los cursos de la maestría. Utilizamos estas tecnologías para que todo el equipo tuviese las mismas competencias y comprensión y pudiésemos rotar entre áreas sin producir fricción. Otro de los puntos importantes fue mantener el ritmo sostenido durante la semana. Eso nos permitió no dejar todo para el último momento y que pudiésemos estar arriesgando el sprint y cumplir con lo solicitado en cada uno de los sprints. También una asignación acertada de responsabilidades, ya que ya nos conocíamos de proyectos anteriores, conocíamos nuestras fortalezas y sabíamos dónde podernos ubicar dependiendo de la tarea que teníamos asignada. Aunque nos conocíamos y sabíamos nuestras fortalezas, no nos especializamos por alguna tecnología en específico, sino en general fuimos trabajando entre todos las diferentes tareas propuestas. Y lo que tratamos de hacer era tener una reunión semanal al inicio del sprint para poder repartir esas tareas y saber bien qué era lo que íbamos a comprometernos cada uno para entregar. Por último, siempre recalcamos que el uso responsable y estratégico de la inteligencia artificial, eso nos permitió optimizar el tiempo en tareas puntuales sin comprometer realmente la calidad. Respecto a las cosas que se pudieron mejorar, una de ellas fueron digamos, en algunos casos encontramos dependencia entre tareas, donde pues digamos no se consideraban algunas relaciones que tenían entre ellas. Algunas veces se generaban bloqueos, pero pues eran discusiones que también teníamos durante las sincronizaciones constantes que íbamos revisando, entonces logramos, digamos, a tiempo poder corregir e ir sincronizando estos problemas. Eh,
Reco- Respecto a las sustentaciones, pues sí es muy útil tener como material de apoyo visual para facilitar, digamos, la creación de los videos y, digamos, facilitar al tutor el flujo de la demostración. Y pues bueno, documentar todo muy claro y los avances concretos que se hacen durante la semana en la wiki, pues ayuda, digamos, a contar con una buena evidencia del avance del proceso. Las pruebas integradas al desarrollo, digamos que las tareas tienen que incluir, digamos, dentro de sí la creación de las pruebas, ya sea unitarias de integración dentro de las mismas, ya que esto permite, pues, digamos, identificar posibles problemas, digamos, al agregar nuevas features. La automatización, los pipelines de esto ayuda a identificar inconvenientes que pudieran causar algún error y pues la creación de las pruebas es muy importante para, pues, continuar con ese proceso de forma adecuada. Y bueno, también en cuanto a lo que corresponde a internacionalización y accesibilidad, es importante incorporar estos elementos desde el inicio porque pues, nos evita mucho retrabajos y el esfuerzo pues, total de desarrollo pues, no se acumula al final, sino que pues, se va, digamos, ajustando eso a medida que se va progresando en el proyecto. Bueno, para cerrar las oportunidades de mejora, tenemos la parte del cuidado en el detalle. Nosotros aprendimos que no bastaba con que el código funcionara, sino que se debía como adoptar una mentalidad un poco más rigurosa, ya que los tutores revisan un poco más a profundidad y pues cualquier descuido impacta la evaluación. En cuanto al siguiente punto, hace referencia a la doble verificación de permisos y accesos. Esto más que todo en cuanto al video de evidencia que se debe subir semana a semana, ya que pues en alguna oportunidad nosotros tuvimos un inconveniente por problemas de acceso del tutor. Entonces les recomendamos hacer una verificación de estos accesos y la claridad en la evidencia de las pruebas. Esta parte es en la parte de la ejecución de las pruebas. Nosotros también tuvimos unos inconvenientes en las primeras semanas con la calificación, debido a que no entendimos muy bien qué era lo que se esperaba, pero principalmente se espera que visualizar toda la ejecución de las pruebas y que éstas concuerden con todo el plan de pruebas que se definió para el proyecto uno. Esto en cuanto ya a lo que se pudo mejorar y lo que nos funcionó. Espero que sea de gran ayuda nuestra experiencia para ustedes. Muchas gracias.